Bueno, buenas tardes a todos. Les agradezco mucho a todos los organizadores este acto y a todos ustedes por escucharme. Les voy a hablar hoy de los resultados, bueno, de mi tesis de maestría en historia contemporánea. He estado trabajando a una autora colombiana a quien defiendo como historiadora. A través de un ejemplo, el día de hoy voy a hablarles un poco como de sus usos políticos de la historia, también para defender un espacio público para para la mujer. En la segunda mitad del siglo XIX en Colombia se vio progresivamente la aparición de una historiografía propia de la historia antigua en el ámbito conservador. Entre sus pioneros, el profesor Ricardo del Molino ha presentado a Soledad da Costa de Samper tanto en el Congreso de Anijo de 2022 como en trabajos posteriores. Esta autora sea quizás la escritora más prolífica del siglo XIX. Su obra en Colombia. Su obra es extensa y su labor ha sido reconocida en el ámbito académico por su importancia en la prensa y la literatura. Hoy pretendo ahondar en su papel como historiadora y en particular como historiadora de la antigüedad, puesto que, aunque su producción histórica es rica y diversa, ha sido menos estudiada en el contexto de la historiografía colombiana. A través de la presente comunicación vengo entonces a presentarles sus estudios históricos de la mujer en la civilización, a través del apartado dedicado a Telesila de Argos, dar un ejemplo del uso político de la antigüedad. En efecto, el análisis de parte de su obra me ha permitido ver la relación entre sus consideraciones personales y su relato histórico. Para la presente, además de los estudios históricos, me voy a basar en una carta de la autora a las bogotanas, durante la Guerra Civil desatada en abril de 1854 por el intento de golpe de Estado de José María Melo. Conforme con lo anterior, esta comunicación tratará, en primer lugar, la historia antigua de la mujer que hace Soledad Acosta de Samper, luego analizará la relectura que hace la autora de la figura de Telésila de Argos y a través de este ejemplo caracterizará la reelaboración del relato histórico. Por último, pondrá en relación los estudios históricos de la mujer en la civilización con el pensamiento político de su autora. La revista La Mujer, fundada y dirigida por Soledad Acosta de Samper, se publicó entre septiembre de 1878 y noviembre de 1881 y es la primera publicación colombiana escrita exclusivamente por mujeres y dedicada particularmente a su formación intelectual. Consciente de la importancia de la educación de la mujer, su directora consolidó la revista como un medio de instrucción y dedicó un espacio significativo al estudio de la historia. La primera sección de cada número de esta revista se titulaba Estudios históricos sobre la mujer en la civilización y consiste en una reelaboración de la historia antigua en clave femenina. En efecto, la autora atribuye un rol central a las figuras femeninas en el acontecer histórico y rescatando la labor cultural de la mujer en el progreso de las civilizaciones, las presenta como su eje central. Estudiando este trabajo, hemos de decir que, aunque trata varias civilizaciones de la antigüedad, la autora dedica la mayor parte de las entregas a Grecia y Roma, y es por ello que encontramos más de 50 nombres de personajes femeninos grecorromanos. Este trabajo en historia antigua de Soledad da Costa tiene 4 elementos que nos permiten decir que en ella hay indicios de una concepción moderna de la historia. Por un lado, hace una amplia revisión de fuentes secundarias, las cuales consisten principalmente en historiadores europeos del siglo XVIII y XIX. A partir de estos, además, desarrolla un aparato crítico sistematizado en notas al pie que incluyen a veces el traductor o la editorial. Asimismo, la autora basa también su relato en los historiadores y autores clásicos, citando a Heródoto, Livio, Cicerón, Plutarco y Jenofonte principalmente. Se basa también en el documento y el vestigio, mencionando entre sus fuentes los hallazgos de Schliemann en Troya o en las ruinas de Pompeya. Es decir, trae a colación precisamente hablando del modus vivendi de las mujeres romanas, trae a colación algunos hallazgos en Pompeya y en Herculano.
Por último, hace una distinción entre la memoria y la historia, planteando el problema que presenta el mito frente a la verdad en el caso de Grecia y Roma, y explicita la necesidad de profundizar en la construcción del relato histórico a través de la búsqueda de vestigios. Todo esto, además de dar cuenta de una labor investigativa, habla de un trabajo riguroso que la acerca a la labor del historiador moderno. Esta reescritura de la historia antigua de Soledad da Costa de Samper destaca en particular figuras femeninas a las que les concede una amplia incidencia en el espacio público. Em, Si bien esta participación debe ser desde el ámbito privado, a manera de esposas y madres de las grandes figuras masculinas, resalta la participación en el ámbito público de mujeres, reinas, oradoras, filósofas y letradas. Así, considero que a través de las figuras históricas antiguas, la autora buscó ofrecer un nuevo relato. Estas figuras, a su vez, desempeñan un papel paradigmático, ofreciendo a sus lectoras una historia magistra vitae. De hecho, desde la presentación de los estudios históricos, la autora defendió la historia como maestra de vida, citando a Cicerón y explicitó su voluntad de educar a las mujeres en la materia para hacerlas conscientes de su papel en el desarrollo de las civilizaciones. Ahora bien, en el número 17 de la revista, publicado el 5 de junio de 1879, después de Safo de Lesbos, la autora presenta a Telésila, y aquí se destaca el patriotismo y la fortaleza que atribuye al personaje histórico. Telésila, escribe a Costa de Samper, era natural de Argos y además de poetisa, fue patriota y hasta guerrera. Cuentan que estando una vez Argos a punto de caer en manos del enemigo y viendo que los hombres estaban dispuestos a rendirse, Telésila apeló al valor de las mujeres, distribuyó armas entre las más animosas, subió con ellas a los muros de la ciudad y manifestó su propósito de defenderla. Luego de contar el episodio, la autora refiere que los enemigos huyeron considerando deshonroso pelear en contra de mujeres y apela al argumento de autoridad con la aclaración, dicen los historiadores, sin citar nombre alguno. No obstante, sabemos que Plutarco y Pausanias son quienes refieren la historia de Telésila al hablar del ataque a Argos por parte de los espartanos en el siglo V antes de nuestra era. El relato de la mujer guerrera es, por lo demás, un topos común en la tradición oral de la Grecia arcaica. Sin embargo, la referencia a Telésila en la obra de Acosta de Samper cobra aquí particular interés porque refuerza los ideales políticos de la autora y la acerca a su ideal de ciudadanía femenina. En efecto, la autora enfatiza en que las mujeres toman las armas viendo que los hombres estaban dispuestos a rendirse. Aunque la tradición hable más de la ausencia de los hombres que de su rendición, la autora parece elegir deliberadamente una versión propia en la que Telésila lleva a las mujeres a la lucha ante la actitud de los hombres. Quisiera entonces hacer hincapié en que aunque la autora es una pensadora conservadora y que en sus letras define explícitamente a la mujer como el sexo débil, manteniendo los estereotipos decimonónicos, con su historia de la mujer pone en el centro a la mujer guerrera, y esto nos lleva a preguntarnos por el interés de la autora de llevar al espacio público a la mujer en reemplazo de los hombres. Por ello quisiera relacionar este pasaje con la Carta a las Valientes Bogotanas de 1854. En este año estalló una guerra civil ante el intento de golpe de Estado de José María Melo en Bogotá. Soledad da Costa de Samper escribió entonces una carta en la que llamaba a las mujeres a participar en la guerra. Mujeres valientes, escribe Soledad da Costa, de todas las clases de esta ciudad. Aquellos destinados por la naturaleza para protegernos abandonan sus hogares y el valor no los anima ya, nos dejan. Huyen olvidados de que quedan sus familias sin varón que las proteja. Conciudadanas, levantad vuestras tímidas cabezas, fortaleced vuestros débiles brazos y marchemos a atacar a los vándalos que se han apoderado de esta ciudad. Podemos ver entonces que la autora misma busca desde muy joven implicarse en un contexto político y llegó a animar a las mujeres a empuñar las armas. Esto parece parte de la definición de la ciudadanía, retomando entonces este lugar común de la relación entre guerra y ciudadanía femenina. Y como nos lo muestra el pasaje anterior, invita a hacerlo en la ausencia de los hombres que huyen. Retomando la figura de Telésila,
Quisiera pues destacar que a partir de las figuras de la antigüedad, Soledad da Costa presenta los ejemplos de mujeres guerreras y patriotas que han asumido roles y virtudes masculinos. De hecho, destaca el valor de otras figuras grecorromanas que no alcanzamos a tratar aquí, pero me resulta importante resaltar que ellas constituyen un nuevo paradigma que concreta el espacio público que deben asumir las mujeres en el caso de Colombia. Las figuras descritas por Acosta de Samper trascienden los roles asignados y asumen un papel que también fue reclamado por la autora en su juventud a través de la Carta a las Valientes Bogotanas. Esto nos lleva a pensar que Soledad Acosta de Samper no se contentó con mantener los valores de su época, sino que promovió además una participación en el ámbito público, basada particularmente en un ideal patriótico y en la convicción de que la mujer es sostén moral de la sociedad. De ahí que afirmemos que, además de un fin educativo, los estudios de la mujer en la civilización tienen un objetivo eminentemente político, en la medida en que se apropia de las figuras femeninas de la antigüedad y les da una relevancia e incluso cierta preeminencia en el ámbito público. De hecho, voy a revisar así. Perdón. De hecho, ella logra recuperar de la historia antigua un número significativo de mujeres que en sus letras adquieren un papel preponderante en el acontecer histórico. Consideramos entonces que con el ánimo de recalcar el papel de la mujer en la historia, Soledad Acosta escoge cuidadosamente ciertas figuras femeninas y reelabora un relato que además de hacerlas el eje central de los acontecimientos, las dota de diversos valores morales y patrióticos. Quisiera entonces concluir que Soledad Acosta de Samper, si bien da indicios de una concepción moderna de la historia y nutre su relato de un valioso aparato crítico, ofrece a sus lectoras ejemplos de vida citando a Cicerón y presentando la historia como magistra vitae, a partir de lo cual considero que los estudios históricos sobre la antigüedad de la autora constituyen un caso de recepción en el contexto colombiano. Muchas gracias.